Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Con el doctor Miguel Ángel Ceballos Hidrobo. Una ecuatoriana ilustre me acompaña esta noche, la señora doctora Rosalía Arteaga. Está conmigo. Es una ecuatoriana, lo dije, quiero repetir, ilustre y muy conocida por todos los ecuatorianos. Quiero hacer con ella un programa atractivo. Quiero darle satisfacciones, ojalá. Y por eso lo empiezo preguntando, mitad en serio, mitad en broma. ¿Está preparada para recibir a la señora Dara Bucarán? En primer lugar, muchas gracias a usted, doctor, por esta entrevista. No tengo que estar preparada, yo no tengo ninguna relación con el abogado Bucarán desde el año 97, cuando precisamente él salió del gobierno y yo asumí la presidencia por unos pocos días. Así es que no tengo por qué estar preparada. Habrá que preguntar si el país está preparado para recibirlo. ¿Cómo opina usted? Mire, yo creo que todas las personas tienen que ser responsables por sus acciones. Creo que él debió venir antes, mucho antes, y tal vez ni siquiera salir del país y enfrentar lo que le tocaba enfrentar. Si se trata de juicios, pues enfrentar los juicios. Si se trataba de juicio político, pues enfrentarlo. Yo soy persona que siempre da la cara, entonces actúo de acuerdo a lo que si los políticos ecuatorianos, todos, desde el primer Flores, hubieran merecido el castigo que sus malos actos desenvolvaban, Ecuador sería otro. Yo conozco de usted mucho, porque siendo usted subsecretario de Educación, Eduardo Peña Triviño era mi compañero en el consejo directivo del diario El Telégrafo de Guayaquil. Por cada ocasión que se ofrecía, y se ofrecía con mucha frecuencia, usted estaba en los relatos que él nos hacía. Por esto yo me enojé con usted, sin que lo sepa, cuando, pudiendo ser candidata propia, entregó su nombre al señor Bucarán. ¿Por qué lo hizo? Bueno, también quiero agradecerle por esas gratas referencias que hace usted al doctor Peña, con quien tuve el honor de trabajar como subsecretaria de Cultura durante más de un año. Y decirle que yo no soy una política, ni me considero una política profesional. Fui durante 19 años, desde los 17 años, profesora de un colegio. Cuando yo di mi aporte primero en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, lo hice pensando que podía dar mi trabajo en las áreas que más conocía, cultura y luego educación. Y cuando tuve la propuesta del abogado Bucarán, yo no estaba buscando un partido político, yo no estaba buscando una presencia política, simplemente fui llamada por varias opciones políticas. Entiendo que después de renunciar al Ministerio de Educación, alguien corrió encuestas en mi caso y encontraron que podía ser una opción electoral. Y cuando recibí la propuesta, yo encontré que el programa de gobierno era adecuado a lo que yo pensaba. No había conocido antes al abogado Bucarán, sino simplemente por referencias periodísticas y por supuesto por verlo, y cambiaba de canal. Tengo que decirle la verdad, cuando lo veía cambiaba de canal. No quiero creerlo, no quiero creerle eso, no quiero creerle eso, es la verdad, es la verdad. No quiero creerle, y luego, porque ¿quién no conocía en el Ecuador al abogado Bucarán? Mire, no mayormente, y personalmente no lo había conocido. Yo recibí una invitación, como recibí también de otros políticos en el Ecuador, que no es necesario que los mencione, y cuando me pidieron el que sea candidata a la presidencia, a la vicepresidencia, esto fue en septiembre del año 94, octubre del año 94, cuando yo renuncié al Ministerio de Educación, yo me negué a aceptar esa candidatura. Y hubo una persistencia durante un año entero hubo persistencia. Por supuesto, me reuní ya en esa época varias veces con el abogado Bucarán. Lástima que resistencia no haya sido para siempre, porque si usted se resiste para siempre, el Ecuador no habría padecido la vergüenza que padeció. ¿O cree que no padeció vergüenza? Le debo decir algo con honestidad. Creo que para mal de los ecuatorianos, Bucarán no ha sido el peor gobernante que hayamos tenido. Para mal
de los ecuatorianos, para mala suerte, para mala fortuna de los ecuatorianos. Él no ha sido el peor presidente que tuvimos. No ha sido el peor. No. Ha sido el mucho más peor, con perdón del idioma. No diría, porque mire, nosotros tuvimos un interinazgo que fue fatal, el del doctor Alarcón. Luego hubo un gobierno que fue terrible para la crisis económica espantosa que sufrimos en el gobierno de Mauad. No creo que este sea un gobierno tampoco mejor. Yo soy crítica con respecto al gobierno que actualmente rige al Ecuador. Creo que estamos yendo hacia una confrontación espantosa entre ecuatorianos, ante un caos económico. Y la verdad es que me preocupa cuando después se han hecho análisis de lo que significaron, porque recuerda que Bucaram fue solamente 6 meses presidente. Y hubo temas, yo no diría afortunadamente, yo creo que las personas que les elegimos tenemos que dejarles gobernar y que, por supuesto, exigiendo los ajustes y las correcciones que sean necesarias, no dejando siempre pendiente. Es que era y es incorregible. La figura del gran ausente, ¿no? Porque ese es el tema que se ha cultivado mucho en el país desde la época del doctor José María Velázquez Barrio. Pero es una grosería comparar el uno con el otro. No estoy comparando, estoy hablando del gran ausente. Estoy hablando del gran ausente. El gran ausente solamente es de Velázquez Barrio, el otro es el gran ausente. Y nosotros un poco pende esa espada de Damocles, ¿no es cierto? Diciendo, pues algún día va a retornar. Y ahora usted me preguntó, ¿está preparada? Yo no tengo que estar preparada. La justicia tendrá que estar preparada, sus abogados, la Asamblea, el propio presidente de la República. Sí, yo soy una ecuatoriana más que estaré pues mirando lo que ocurre, ¿no? Usted dijo algo admirable para mí. Debió quedarse, debió afrontar. Cierto, si era tan varón, incluso físicamente aparecía como un gran varón. ¿Por qué no afrontó la situación? ¿Por qué dejó que el país viviese momentos angustiosos? ¿Por qué dejó que una mujer fuese estropeada? ¿Por qué dejó que usted no asumiese el mando? Porque él intervino muchas veces en... La gente creía que si usted asumía la presidencia, era Bucaram el que volvía, ¿no es cierto? ¿Por qué hizo todo aquello? Por cobardía. Y porque se llevó mucho dinero. Ahora nos están queriendo hacer creer que no se ha arribado. Tiene un hijo que está siguiendo la carrera política. Hace muy bien en defender a su padre, pero tiene defensa el presidente Bucaram. Usted que estuvo cerca podría jurar, como lo hace en cierto modo el general Moncayo, que nunca vio un centavo que se llevó el señor Bucaram que no le pertenecía. Yo quiero hacer referencia a lo primero que usted mencionó. Creo que el país tiene que cambiar la institucionalidad, tiene que respetarse la institucionalidad, y usted eso bien lo sabe. Y en el caso del abogado Bucaram, debió hacérsele un juicio político, realmente un juicio político, porque aquel subterfugio de declararlo loco, usted sabe que no se apegaba, y eso molesta, y hace que las instituciones no sean respetadas, peor todavía cuando ya después, en el caso... Pero queridísima doctora, eso ha ocurrido permanentemente en la vida política del Ecuador. Pero eso no se ha cumplido por la ley, porque si se hubiese cumplido con la ley, muchísima gente no habría sido nunca primer magistrado. Así es, ¿no es cierto? Así es, definitivamente. En eso concuerdo con usted. Las cárceles estarían llenas de primeros magistrados. Entonces, mire, primero partiendo de ese hecho, que debió hacérsele un juicio, un impeachment, como se lo hizo a Collor de Mello en Brasil, o presidentes que han sido enjuiciados en los propios Estados Unidos. Hay formas que la democracia prevé y que por supuesto la Constitución tiene que preverlas. Pero volviendo a su pregunta, porque a mí no me gusta dejar cabos sueltos y preguntas sin respuestas. Usted se refirió al tema económico y a saber si se llevaron o no se llevaron los dineros. Yo puedo decir, mire, que yo con mis ojos no vi el sacar aquellos sacos de dinero, pero mi escolta sí. Y eso es lo sorprendente, que cuando el general Moncayo se refiere a que se enteró solamente por la prensa y luego de alguna forma trata de justificarse diciendo que si yo tenía el poder, que yo era la presidenta. Mire, primero estamos hablando esto de la tarde del 6 de febrero del 97, que la tengo muy presente, y además como escribí un libro acerca de eso, mi memoria está fresca porque lo he vuelto a leer. Eso era la tarde del 6 de febrero del 97, cuando yo todavía no era presidenta, pero después, inclusive cuando asumí el poder, también debe estar grabado en la retina de los ecuatorianos, que a mí ni siquiera me dejaron entrar al Congreso Nacional, pusieron la guardia allí, y yo no tenía la capacidad, el poder de traspasar esa guardia. Entonces, quien tenía el poder era Fuerzas Armadas, definitivamente. Y entonces yo digo, si a mí, que era
una vicepresidenta que no tenía poder, ¿no? Le dijeron esto de que se estaban llevando. Era poco menos que obvio pensar que el comandante en jefe de Fuerzas Armadas debía saberlo. Por otro lado, hay pues ciertos incidentes que yo relato inclusive en este libro que se llama La Presidenta, el secuestro de una protesta. Lo he leído. Yo relato que en la tarde, alrededor de las 3 de la tarde,